Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. Hoy contemplamos el Evangelio de San Juan, ya en las vísperas de este Domingo de Ramos y esta Pascua que celebraremos tan particular este año. Y dice así: muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo cómo Jesucristo resucitaba a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Eso no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde ese día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que, si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Palabra del Señor. Estamos llegando al momento crucial en donde se decide en Israel la muerte de Jesús. Si nosotros leemos la primera lectura de la Eucaristía de hoy, ¿no?, que es una lectura que está tomada del profeta Ezequiel, ¿no?, nosotros vemos que allí hay una profecía. Recordemos que el pueblo de Israel en un momento se había dividido entre Israel propiamente tal y Judá, ¿no? Eran los judíos por un lado, los israelitas por otro lado, y estaban divididos los dos pueblos. Y precisamente el profeta dice de parte del Señor que vendrá y los reunirá, y ya no serán dos pueblos, sino que será un solo pueblo, y Él traerá la armonía y la justicia al pueblo. Nosotros hoy, como cristianos, esta palabra también nos viene, porque es verdad que nosotros estamos divididos, y estamos divididos digamos, en dos posturas bastante radicales, aunque personalmente yo creo que hay más, pero hay dos radicales. Una postura de los que ven cuya prioridad esencial son los pobres de dinero. Por lo tanto, hay que hacer albergues, hay que hacer comedores populares, vale decir, la iglesia casi como una ONG. Pobretona, porque no tiene tanta plata, aunque todos digan que la iglesia tiene mucho dinero, no es verdad, ¿no? Entonces, tampoco podemos hacer mucho por ese lado. Y por otro lado, la iglesia, digamos, que busca al Señor para hacer con sus pobres medios, hacer lo que es fundamental, que es el hombre espiritual. Porque sosteniendo y reforzando al espíritu, porque el hombre no es solo materia, si nosotros reforzamos la parte espiritual, el hombre naturalmente se vuelca hacia el otro, porque nosotros estamos hechos en función de los otros, para los otros, con los otros. Nosotros no somos seres individuales, que es a donde nos ha llevado el mundo actualmente. Entonces,
Lo que el Señor va a hacer es dar su vida para que el pueblo de Israel descubra por fin cuál es su verdadera identidad y para lo que fue creado por Dios como un pueblo de su propiedad, que es no salvarse él solo, sino que salvar al mundo. Por eso nosotros vemos de que está hablando que Dios, el Evangelio dice exactamente, dice, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Pues bien, eso es en función de los judíos, primero que nada. Pero nosotros, por el bautismo, también somos hijos de Dios. Por lo tanto, también nosotros vamos a ser reunidos de nuestra dispersión para ser unificados. Y fíjense que este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo es importantísimo, porque incluso mejor que el año pasado, esta vez nos va a tocar cuarentena total y absoluta, ¿no? Ya la dijeron, y es cosa curiosa, porque no es solo acá, sino que es en todas partes. O sea, es muy curioso que en todas partes haya recrudecido de golpe, con vacunas o sin vacunas, haya recrudecido la pandemia. A mí eso me resulta muy sospechoso, como dice un cómico chileno por aquí, sospechosa esta cosa. Pues bien, pero como creo realmente que nada sucede sin que Dios, aunque no lo quiera, lo permita por amor al ser humano, yo veo que esta Pascua es extraordinaria, porque nos va a permitir vivir toda la liturgia y todo el sentido de la Pascua de una forma ya no externa, que los ramitos, que la bendición del ramito, puras cosas que hacemos externas, que después el ramito ese está lleno de arañas y ácaros, allí está colgado por alguna parte o puesto en la puerta para evitar que entren las malas vibras, y pura superstición y pura cosa así, y hemos perdido el sentido real de lo que era la Pascua, ¿no? Pues bien, hoy Dios nos permite vivir, por ejemplo, el Domingo de Ramos sin los ramos, pero con esta entrada mesiánica de Jesucristo, que ya no va a entrar al pueblo, sino que va a entrar a tu corazón. Recuerden que la Pascua nosotros no celebramos la resurrección, o sea, no esperamos la resurrección de Cristo, porque Cristo ya resucitó. Nosotros lo que esperamos es la venida de Cristo, esta segunda venida que está profetizada y que está profetizada en un día de Pascua, que entrará y vendrá el Señor y nos llevará con Él. Eso es el verdadero sentido de la Pascua. Por lo tanto, todas las cosas externas que se fueron agregando, hoy no las vamos a poder vivir. No vamos a vivir el Domingo de Ramos, no vamos a vivir el Vía Crucis, pero entonces tenemos el Vía Crucis precisamente vía internet. Vamos a poder seguir el Vía Crucis, hay muchos. En la parroquia de la Inmaculada Concepción también lo tenemos. También creo que se ha hecho uno nuevo, ¿no? Yo en estos momentos no estoy en la parroquia, no estoy ni siquiera en Santiago. Y, eh, y podemos seguir entonces el Vía Crucis ya no como una cosa que hay que hacer el altarcito, que hay que prender la velita, que nos vamos parando, esto es una cosa medio sentimental, sino que esta vez podemos realmente pensar en la maravilla del amor de Dios, que no dudó en morir para salvar al esclavo, para liberar al pecador. Fíjense qué oportunidad maravillosa nos está dando Dios gracias a estas directrices del gobierno que nos impiden celebrar ideológicamente la Pascua. Podemos celebrarla en familia. Por eso, mañana, ojalá, yo mañana no voy a transmitir ni a subir ninguna reflexión. Puede que en la tarde haga una reflexión posterior, pero ojalá se unan a cualquiera de las liturgias por el día Domingo de Ramos que van a ver. Les recuerdo, la liturgia del Seminario Redentoris Mater de Medellín es muy linda. También hay una liturgia de mi propia parroquia en Santiago, la Inmaculada Concepción de Vitacura, que se celebrará la Eucaristía de todas maneras. En fin, busquen
para poder vivir en familia. Y ojalá esta vez los hijos se unan. Necesitamos estar buscando al Señor para fortalecernos por los tiempos duros que se vienen. Pero esta profecía que nos hace el Señor, que unirá a los pueblos, que nos convocará para ser nuevamente una nación fuerte, una nación poderosa, que pueda cumplir con su misión para el mundo, que es maravillosa, ser luz para las naciones, que los hombres puedan redescubrir su destino. El triunfo de las fuerzas oscuras y de toda esta cosa que se refleja mucho en la política y en este nuevo orden universal en la cual nos están metiendo lentamente, ese triunfo es un triunfo pasajero. Es un triunfo que no durará mucho tiempo y que en secreto y incluso en la clandestinidad, Dios va a fortalecer a su pueblo, lo va a unificar para que por fin seamos luz para las naciones. Y nuevamente resurgirá la humanidad unida a Cristo, venciendo una vez más, y así será hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo y nos lleve con Él. Seguirá triunfando la iglesia pobre, pero no pobre de dinero, la iglesia pobre que no tiene en quién apoyarse más que en Jesucristo su Señor. Y tenemos que tener también cuidado, porque hay una profecía muy antigua que dice que en los últimos tiempos puede surgir una herejía en donde se endiosa a la Virgen. Es cierto que la Virgen podemos llamarla corredentora, cosa que yo no la llamaría así, pero hay los papas y hay algunas reflexiones en donde dicen que sí es por el hecho de haber dicho sí y haber tenido al Señor en su seno y que nos dio al Salvador, a nuestro Redentor. Por lo tanto, ella ha trabajado activamente, por así decir, con su sí para que nosotros podamos tener al Redentor, y desde ese punto de vista sí se puede decir la corredentora. Pero por sobre todo, para mí es mucho más lindo que la Madre es la dispensadora de todas las gracias de nuestro Señor Jesucristo, de todas las gracias de Dios. Ella es como la administradora de sus gracias y por eso en ella nos tenemos que apoyar. Pero hay que tener mucho cuidado para no llegar a una idolatría. Se está hablando en estos momentos, y a mí me preocupa, de la creación de una ciudad, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero que tiene mucho que ver con gente con muy buena intención que quieren vivir profundamente su fe. Entonces se va a fundar una ciudad que será 2 veces el tamaño del Vaticano y que será una vida de fe profunda y todo. A mí eso me preocupa un poco porque podría llegar a suceder en un momento que pase como los Amish, ¿no? Que por tratar de conservar la pureza de la fe en un momento, hoy viven totalmente desenchufados con respecto al mundo, vistiéndose como hace 2 siglos atrás, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que seguir unidos al Papa. Nos guste o no nos guste, Él es el que Dios ha elegido para este tiempo para guiar a su iglesia. Y tenemos que mantenernos fieles a la voluntad de Dios. Y más que mirar o criticar, es prepararnos nosotros para que cuando llegue el momento, que llegará el momento de la confusión, el momento de la persecución, nosotros estemos tan fuertes en nuestra fe que seamos capaces de dar la vida por esta verdad en Dios. Y con eso salvaremos al mundo. Por eso, ánimo, preparémonos. Jesús entra mesiánicamente sabiendo que iba a Jerusalén para su muerte, para ser perseguido, para ser juzgado inicuamente y para morir en la cruz para darnos la vida. Y aunque Él como hombre tuvo que luchar por seguir haciendo la voluntad de Dios, también a nosotros nos da la fuerza para poder luchar y hacer la voluntad de Dios. Por eso, busquémosle, unámonos a Él y vivamos esta Pascua como nunca, en la fe, sin ninguna parafernalia externa que nos desvíe de este encuentro profundo con el Señor. Aprovechemos de meditar las Escrituras, aprovechemos de seguir profundamente toda la liturgia que es maravillosa y que nos va preparando para adentrarnos en esta espera maravillosa de la llegada del Mesías resucitado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.